Que Dios nos bendiga en este nuevo domingo y nos ayude a cada uno de nosotros, porque no es nada fácil. La vida no es fácil. Tenemos la esperanza de nuestro Señor y confiamos a través de nuestra fe que tenemos una promesa para nuestra alma. Y por esa promesa que tenemos para nuestra alma es que vamos para adelante, tenemos optimismo, tenemos fe, tenemos una esperanza, porque la vida trae muchos problemas. Tenemos días buenos y tenemos días malos, como está escrito, pero dice la palabra del Señor que su evangelio, su palabra, es el alimento para nuestra alma. Así que por eso lo buscamos a través de su evangelio. Y el evangelio que hace posible también tener la esperanza y hacer posible que la fe nuestra crezca. Es necesario también que la fe crezca. Por eso el evangelio, su palabra, el alimento va alimentando nuestra fe y va haciendo posible el crecimiento, dándonos Dios el entendimiento a través de su evangelio, que tiene grandes promesas para nosotros. Así que les digo a los hermanos que hoy están con nosotros, a los que nos están escuchando por internet, tenemos la página en YouTube, Pueblo Santo 1977, donde esta prédica y las prédicas que tiene Pueblo Santo están todas subidas ahí, las pueden ir escuchando de a poco y también la pueden ir recomendando a alguna persona. Así que, bueno, estamos contentos que tenemos esa página y puede llegar a través del internet a todo el mundo. Así que nos alegra muchísimo. Yo estuve hablando, hermanos, de los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios. Un tiempo primario donde el Señor envió a sus hijos para un cambio en la humanidad. Siempre que la humanidad se ha separado o se ha dividido de las cosas que son de Dios, Dios al final del tiempo manda a sus hijos y hace posible la unidad, como lo hizo en otro momento. Yo le estuve hablando, hermanos, en estos últimos domingos, de la parábola del trigo y de la cizaña, para que nosotros pudiéramos entender que en un tiempo primario, dice la Escritura que creció lo bueno y lo malo. Los discípulos hicieron un trabajo de unidad y su Santo Espíritu los acompañó. No fue solamente la prédica de los discípulos, una prédica así nomás, algo terreno. No fue así. Fue también con la manifestación de su Santo Espíritu. Fue con la manifestación de su Santo Espíritu y la comprobación, confirmación, donde Dios no puede mentir, donde el Espíritu Santo tenía que manifestarse y se manifestó. El Espíritu Santo tenía que derramarse por la profecía del profeta Joel y fue derramado. Era algo donde la gente que creía en la palabra de Dios le confirmaba. Entonces, venido el tiempo del cumplimiento, donde los discípulos, donde su Santo Espíritu fue derramado con los discípulos, bueno, ellos sabían que estaba prometido la manifestación de su Santo Espíritu. Bueno, hoy está prometido el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y que
cuando el Señor venga, le dijo a sus discípulos que iban a suceder un montón de cosas que están escritas en el capítulo 24 de San Mateo, pero también hay profecías en otras partes que también pertenecen a la venida de nuestro Señor Jesucristo, como el trigo y la cizaña, la parábola que tenía que apartar el trigo y la cizaña, donde el Señor iba a mandar a los segadores, que estuvimos leyendo, ¿no? Estuvimos predicando hace unos domingos atrás. Hoy voy a continuar porque el Señor le dijo a sus discípulos: dejá crecer lo uno y lo otro, o sea, el trigo y la cizaña, dejá crecer, dice, hasta el tiempo de la siega. Y al tiempo de la siega yo, dice el Señor, mandaré a los segadores. Esto es figuradamente, pero es lo que se tiene que cumplir. Nosotros hoy, con 2022 años, somos protagonistas de las cosas que se vienen dando de acuerdo a las profecías. Las guerras, los rumores de guerra, las pestilencias, el hambre, los falsos profetas, los obreros, dice, fraudulentos, que iban a venir. Eso entraron en el mundo y son los que mantienen las divisiones. No se ven, pero son los que mantienen las divisiones. Como dijo el apóstol Pablo, la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades que están en los aires. Y estas potestades son las que mantienen las divisiones. Es lo que pertenece a la cizaña, es lo que pertenece al enemigo. Entonces el Señor dice que iba a mandar a los segadores cuando todo esté maduro. Pero para segar tiene que haber un lugar determinado por Dios. Es como cuando mandó a Noé a predicar, fue mandado a terminar un tiempo, pero para que Noé predicara, para terminar ese tiempo, tenía que tener un lugar, y ese lugar era el arca. Y todos saben que en el arca fueron los que se salvaron. Así, de la misma manera, dice que él iba a poner el trigo, dice, en su alfolí. O sea que tenía que haber un lugar antes que el Señor venga. Porque si el Señor viene y nos encuentra así como estamos ahora, todos divididos, ¿quién se salvará? Pero si hay una palabra prometida, si hay un evangelio que tenía que ser predicado nuevamente por testimonio antes que Él venga, entonces se está dando las profecías del Señor y se están cumpliendo. Una palabra de amor y de verdad. Los segadores que tenían que segar en el tiempo, antes que el Señor venga, para culminar el tiempo. Entonces el Señor le dijo a sus discípulos: dejá crecer, dice, lo uno y lo otro hasta el tiempo de la siega. Y ese tiempo es un tiempo que ha pasado desde Jesucristo hasta nosotros. Él no da fecha, pero da las profecías, da lo que iba a acontecer. Entonces creció lo uno y lo otro. Y vamos a ir para continuar y repasar donde nos habíamos quedado. Vamos a ir a los Romanos. Ya lo hemos leído, pero vamos para hacer un repaso y seguir para adelante, como lo hacemos habitualmente. Romanos capítulo 8, versículo 19, podíamos empezar, o repetir. La página 177. Y dice así: porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. O sea que cuando el Señor dice que Él va a mandar a los segadores, que
que Él va a mandar a los segadores porque las criaturas, dice, esperan la manifestación de estos hijos de Dios. Las criaturas son lo que Dios hizo, el hombre, la mujer, las criaturas del Señor. Dice, esperan la manifestación de los hijos de Dios, porque creció lo uno y lo otro junto. Entonces esperan, porque el que hizo ese trabajo de la parábola es el mismo Dios, el mismo Señor dijo, deja crecer lo uno y lo otro hasta el tiempo de la siega. El tiempo de la siega yo diré a los segadores, Él va a mandar a los que son de Él. Entonces dice en el versículo 19 de los Romanos, el capítulo 8, dice, porque el continuo anhelar de las criaturas espera a futuro, espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad. Esto lo hemos explicado el domingo pasado, pero fueron sujetas. La cizaña y el trigo fue sujeto a vanidad porque sean de uno o sean de otro, sean católicos, sean pentecostales, sean testigos de Jehová, sean mormones, todos fueron sujetos a creer en el Señor Jesucristo, pero con diferentes doctrinas. El enemigo, que es división, que es oposición de pareceres, sostiene todo esto. Pero dice que el Señor lo soportó con esperanza. Ahora lo vamos a leer. Dice, porque las criaturas, dice, sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que la sujetó con esperanza. Acá podemos ver que el Señor le dijo a sus discípulos, dejá crecer lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo mandaré a los segadores. O sea que Él los soportó a ese tiempo. Y fue un tiempo no de grado. No de grado es como que no avanzaron, no pudieron crecer en la doctrina. No pudieron crecer, no pudieron salir de Cristo crucificado. Fue una doctrina primaria, no de grado. Es como quien va a la jardinera, queda en la jardinera, o en la primaria, queda en la primaria, no puede subir la escala. Entonces, por eso el apóstol dice así, que las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, dice, mas por causa del que la sujetó con esperanza. Que también, dice, que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción. Que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre. ¿Por qué diría así el apóstol? Que estas criaturas serían libradas de la servidumbre. ¿Por qué? Porque quedaron en vanidad y no de grado. Están sirviendo aparentemente a Dios, pero con diferentes doctrinas, con oposición de pareceres. Ellos están creyendo en el Señor, pero con mucha mistura. Por eso es no de grado. Pero el Señor permitió ese tiempo también, porque Él iba a enviar los segadores, como lo envió a los discípulos a segar lo que ellos no habían sembrado. Estos segadores van a sembrar, a cegar lo que los discípulos plantaron por el Señor Jesucristo. Entonces dice en el 21, que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción. ¿Por qué corrupción? Porque cuando hay corrupción es porque hay un abuso. Hay un abuso. Es un adoctrinamiento con abuso.
con abuso. Todos dicen creer en Dios, pero todos tienen sus dogmas, sus enseñanzas. Unos enseñan de una manera, otros enseñan de otra manera. Todos se basan en el nombre del Señor Jesucristo, pero con diferentes dogmas. Entonces hay abuso, porque porque se ve que hay abuso y hay corrupción, porque la gente que creía también, o el que creía en el católico, se va y va al testigo de Jehová, por ejemplo. Y después ve cómo es y no le gusta algo y se va para el otro. Y así sucesivamente van pasando y pasando en iglesia hasta que llega el momento donde la gente se aburre o se cansa o empieza a negar que hay un Dios. Abusaron de la doctrina, abusaron del nombre del Señor Jesucristo. Hicieron servidumbre con la gente que ha creído en la palabra del Señor y hay corrupción. Entonces, cada vez la gente le van a hablar de Dios y ya se tapa los oídos, no la recibe o le cierran la puerta. La gente está descreída, pero no está descreída por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No está descreída porque no tiene la esperanza la persona igual que hay un Dios. Está descreída de los hombres, está descreída de los sacerdotes, está descreída de los pastores. ¿Por qué? Porque hay corrupción y porque hay sometimiento, hay servidumbre. ¿Qué es servir? ¿Qué es la servidumbre? ¿Qué significaría la servidumbre? ¿Por qué uno puede tener, por ejemplo, estos pastores, estos sacerdotes tienen a la gente para que les sirva a ellos? Son sirvientes de ellos. Queda feo decir o hablar así, pero es lo que se ha venido dando. Llegado el tiempo del cumplimiento, hay un exceso de corrupción. Porque al principio eran los discípulos y después salieron de los discípulos y empezaron a multiplicarse las divisiones y empezaron a multiplicarse los adoctrinamientos. Y así sucesivamente vemos en nuestros días grandes diferencias que el Señor Jesucristo no las hizo, ni los discípulos las hicieron. Se crearon por el enemigo, por la cizaña. Todo esto creció y creció y creció y hay sometimiento. Y están no de grado, están en la primaria. Quedaron con Jesucristo crucificado y no pudieron salir de ahí. Pero está prometido, antes que el Señor venga, la repetición del Evangelio que Él predicó. Un ajuste antes que el Señor venga. Entonces, en el versículo 21, repito, dice que también las mismas criaturas, dice, serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Una libertad gloriosa que solo los hijos de Dios pueden dar. Dice el Señor, mi palabra es verdad y ella os libertará. ¿Por qué dice que los va a libertar? Porque justamente están sujetas a servidumbre. Es claro, mi palabra es verdad, pero la palabra del Señor Jesucristo no es la palabra personal de cada pastor o sacerdote. La palabra del Señor Jesucristo, cuando dice mi palabra es verdad, es por el Evangelio, que es verdadero y que por el Evangelio iban a ser libres. Y de ahí que por el Evangelio promete el Señor antes que Él venga la repetición. Está escrito en el capítulo 24 de San Mateo, y será predicado este Evangelio, dice, del reino
A toda criatura, dice, a todos los gentiles, y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, dice. O sea que iba a haber una repetición de este evangelio. Pero ¿quiénes van a dar esta repetición del evangelio? ¿Las iglesias que están todas divididas y que se oponen unas a otras? ¿O refiriéndose el Señor a la parábola donde dice que Él va a mandar, antes que Él venga, a sus hijos, a los segadores? También hay una manifestación gloriosa de los hijos de Dios, donde la gente iba a ser librada de la corrupción, de la servidumbre. Si no hubiera tantas tantas iglesias, no habría corrupción. Si hubiera una sola, como dice la Escritura, ¿de qué iban a ser librada la gente? Cuando va a ser librada, porque ya hay mucho. Un ejemplo claro tenemos cuando el Señor Jesucristo, o sea, cuando Dios envió a Juan el Bautista. ¿Por qué lo envió? ¿Porque estaban bien? ¿O porque estaban divididos y con oposición de pareceres? No dice el Señor que había muchas sectas y que Él trajo un evangelio al cual por ese evangelio nos promete la vida eterna para nuestra alma. Así que habían divisiones. Y Juan el Bautista hizo un trabajo de unidad. Fue el enviado a deshacer esas grandes cimas que habían en aquel momento, las sectas, fariseas, escribas, saduceas, levíticas, porque el tiempo había cambiado, el Señor ya había venido y se tenía que cumplir la Escritura. Entonces, ¿qué le decía Juan el Bautista a esa gente? ¿Qué les decía? ¿Que lo tenían que seguir a él, como Juan, o tenían que seguir al Señor Jesucristo que había venido y el evangelio que él había traído? Ni siquiera Juan el Bautista, siendo un grande, lo tomó algo personal, sino que de acuerdo a la Escritura, el Señor era mayor que él, a él seguid, a él obedeced. Y Juan el Bautista predicó a las sectas. Y Juan el Bautista no pertenecía a ninguna organización de las que había. Era un enviado de Dios. Es más, cuando Juan el Bautista muere y el Señor se entera, que ahí lo dice en los evangelios, el mismo Señor Jesucristo les dijo que este Juan el Bautista era el Elías que tenía que venir, el Elías prometido, el que estaba escrito antes que tenía que venir, y vino y hizo ese trabajo como una antesala al Señor Jesucristo, de allanarle el camino. Y bueno, de la misma manera, antes que el Señor venga, para nosotros, dice que el evangelio de Él iba a volver a ser predicado, repetido, el mismo, sin mistura, haciendo un llamado a los que dicen creer en el Señor, sea de cualquier tendencia religiosa que sea, pero un llamado a un lugar seguro, a una promesa de Dios, a una determinación de Él. De la misma manera estaban los hebreos cristianos, que tanto trabajo le costó a los apóstoles, mayormente al apóstol Pablo, que estos hebreos cristianos también les pasó algo similar al tiempo en que nosotros nos estamos encontrando hoy en día. Y para eso voy a ir a los Hebreos, el capítulo 6. Estos eran hebreos cristianos,
porque el Señor Jesucristo ya había venido, ya había muerto, ya había resucitado, ya había enseñado el Evangelio a sus discípulos. Y bueno, el apóstol Pablo les decía a los hebreos en el capítulo 6, vamos a ir al 5 y versículo 12. La página 247 dice así: porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Qué nos está pasando a nosotros hoy en día? ¿No nos está pasando lo mismo o semejantemente? Donde leemos la Escritura y habla que hay un Dios solo, un Padre solo, un Jesucristo solo, un Espíritu Santo solo, una fe sola, un bautismo solo, una doctrina, un evangelio solo, un maestro, una esperanza, una fe. ¿Y cómo nos encontramos nosotros? ¿No nos encontramos como ellos se encontraban cuando el Señor les decía, debiendo ser ya maestro a causa del tiempo? Porque había muchos que no habían aceptado al Señor Jesucristo. Muchos hebreos cristianos. Otros sí, pero había mucha diferencia en aquel tiempo. Cuando Pablo predicaba al Señor Jesucristo, que era el que ellos tenían que aceptar. Entonces él les decía, debiendo ser ya maestro a causa del tiempo, porque ellos tenían las Escrituras como nosotros también las tenemos. ¿Y cómo vemos en nuestro tiempo? Vemos un tiempo, como dijo el Señor, no de grado. Porque nosotros no estamos siendo como maestros, porque teniendo tantas religiones, tantas iglesias, donde unos dicen tener a Cristo, otros dicen que lo tienen, otro también dice que lo tiene, otros hablan del Espíritu Santo, que lo tienen, y así sucesivamente. ¿En qué forma nos encontramos? Como niños, no de grado, como si no hubiéramos subido la escala, como si nuestro entendimiento en Dios hubiera quedado en el principio, porque tenemos 2022 años y seguimos divididos, y seguimos con oposición de pareceres. Lo mismo que el apóstol se esforzaba a hacerles entender que debían ser ya maestros a causa del tiempo, porque venían con un tiempo por la ley, donde estaba escrito que tenía que nacer el Mesías, donde estaba todo determinado hasta la venida de Elías. Y ellos no lo aceptaron. Otros sí. Pero el apóstol les decía, debiendo ser ya maestro a causa del tiempo, tenéis, dice, necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Dice, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. ¿Quiénes toman leche si no son los niños? A un niño no le pueden dar algo sólido. O sea, hasta esas palabras tan sencillas, pero tan grandes, porque cualquiera que crea en el Evangelio o no, sabe que a un niño no se le puede dar algo sólido cuando es niño, sino que se le tiene que dar leche en el principio. Pues todas estas palabras usaba el apóstol para hacerlos entender a aquella gente que creía que tenían a Cristo, que tenían el Evangelio verdadero, o que lo predicaban, o que seguían para adelante. No, estaban confundidos. Un tiempo semejante al nuestro, debiendo ser ya maestros, debiendo ser ya
grandes, no necesitando leche, sino algo sólido como es el Evangelio, que es el alimento para nuestra alma. Tenemos necesidad de vuelta a ser enseñados, como lo dice el Señor también. El Evangelio tiene que ser predicado nuevamente, porque fue un tiempo no de grado, un tiempo en vanidad, donde las criaturas iban a ser libertadas en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esto se está dando y se tiene que dar. El Evangelio se tiene que cumplir. O sea, las determinaciones del Señor se tienen que cumplir. Entonces, si nosotros miramos hoy con 2022 años, vemos que quedamos como ellos. Debiendo ser ya entendidos en el Evangelio, estamos divididos todos. Todos creen que tienen la verdad, tienen escuelas de adoctrinamiento, tienen facultades, tienen universidades, prometen cosas en el nombre del Señor, hacen mercadería con la gente en el nombre del Señor. Todo lo que está escrito que no hay que hacer, se hace. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Estamos siendo maestros o seguimos siendo niños? Entonces el apóstol les decía eso a los hebreos cristianos en aquel momento. Entonces dice en el 14, dice, mas la vianda, o sea, el alimento sólido, dice, firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Porque él es claro. Dice, debiendo ser ya maestro, a causa del tiempo tenéis necesidad de volver a ser enseñados. Y después le dice que la vianda firme es para los perfectos. Pero no es que cuando habla de perfectos, no crean que se refiere a la persona. Porque perfecto en la persona no hay ni uno. Lo dice el mismo Señor, o sea, el mismo Evangelio. Perfecto es el Evangelio. Hay que ejercitarse en la perfección que pertenece al Evangelio. Dice, mas la vianda firme es para los perfectos. La vianda es el alimento, es el Evangelio. Esa es la vianda firme, el Evangelio. Dice, mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En el Evangelio no está todo. No nos anuncian quién, no nos dice el Señor a través de su Evangelio quién es el enemigo, quién plantó la cizaña. No nos dice que creció junto lo uno y lo otro hasta el tiempo de la siega. Todo lo dice el Evangelio. No está lo bueno y lo malo en el Evangelio. No está cómo agradar a nuestro Dios en el Evangelio. En el Evangelio es perfección. Porque es un Evangelio que le pertenece a Él, que lo trajo del cielo, que es espiritual porque no es terreno. Nos los dio para que nosotros, a través de ese Evangelio, tengamos la seguridad de la promesa de su palabra, que es a lo que todos apostamos, o sea, creemos. ¿Por qué creen ustedes que la gente cree en las religiones, sea de uno o de otro? La gente cree por el temor a la muerte. La gente teme por la muerte. Y por eso buscan a Dios. Y lo buscan en diferentes organizaciones. Y hay abuso porque los que los enseñan, los que los predican, han tomado el trabajo para ellos y no para el Señor. Pero en sí, el creyente en Dios quiere que su alma sea salva, no quiere morir, tiene una esperanza de vida y la va a buscar.
Y por esas almas el Señor dio su vida. Por esas almas el Señor dio su vida. ¿Lo podemos corroborar esto que estoy diciendo? Que Él es el dueño de nuestras almas y que la gente lo busca porque le teme a la muerte, porque sabe que en Dios hay vida. Voy a ir a otro lado para confirmar este texto, porque me parece que es necesario, porque no es lo que uno habla, no es algo que de repente se predique en otros lugares, porque Pueblo Santo es algo directo de Dios, es una promesa del Señor. Entonces, todo tiene que cerrar, todo nos tiene que convencer en su palabra, ¿no? Vamos a ir a poquitas páginas para atrás. En los Hebreos también, en capítulo 2, el versículo 15, la página 245. Esto está hablando del Hijo de Dios, o sea, de todo el trabajo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ustedes pueden leer el contexto en su casa. Yo voy a leer un texto para confirmar lo que estoy hablando. Entonces dice en el versículo 15, dice así: y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Este es el Jesús. Este es el que penetró los cielos de los cielos. Este es el Hijo de Dios. Dice la Escritura que Dios no lo perdonó, sino que lo envió para cumplir la determinación de Él. El Señor dice: a quien a su Hijo no perdonó, antes lo envió para que se cumplieran todas las cosas, al mismo Hijo. Y este mismo Hijo, a través de su muerte, dice: y librar, porque el que libra de la muerte, ¿quién es? ¿Puede ser algún pastor? ¿Puede ser algún sacerdote? ¿O es el Señor, el dueño de nuestras almas? Entonces dice: y librar, dice, a los que por el temor de la muerte. ¿Quién es el que teme a la muerte? Los que van a buscar a Dios, los que dicen que creen en Dios. ¿No es así? Porque el que no cree en Dios no le teme la muerte, no le importa el alma, no le importa el destino que pueda tener su alma. No cree y no le importa, ni siquiera se detiene a pensar. Pero el que dice que cree en Dios sabe que hay un orden, sabe que hay mandamientos y lo va a buscar. De una forma o de otra lo va a buscar, porque le tiene miedo a la muerte. Sabe que hay una esperanza de vida que el Señor es el único que la puede dar. Entonces dice el 15, repito: y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Confirma también lo que venimos hablando, que las criaturas sujetas fueron a servidumbre. Son las mismas palabras. Pero Él dice que las liberta, o sea, les da, dentro de la promesa está esta esperanza. Entonces, bueno, me detuve en esto para confirmar que la gente toda cree en el Señor porque quiere la vida para su alma. La quiere. Y donde va, cree que es el lugar correcto. Unos se congregan con los católicos, creen que el católico es todo, es lo máximo. No ven al hermano que está creyendo en el mismo Señor Jesucristo. Aparentemente no, o sea, creen en el nombre. El Evangelio está todo tergiversado, porque cada uno lo entiende a su manera. Entonces, pero la gente que pertenece a una organización cree que el lugar es la perfección.
creen que es el lugar de salvación. Y el otro viceversa, pentecostal, testigo de Jehová, católico, mormón, de lo que sea, de todas las tendencias religiosas que hay en el mundo, todas creen, la gente que va con ellos creen que es el lugar perfecto. ¿Por qué? Porque buscan la esperanza de la vida. Pero dice que esta esperanza de la vida de estas criaturas fueron sujetas a servidumbre y no de grado. Y por causa del que la sujetó con esperanza. Entonces, bueno, ustedes leen el contexto y van a ver que se trata de Jesucristo, del dueño de nuestras almas. Bueno, sigo en Hebreos un poco más. Así que el 14, repito. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Esto es por el Evangelio. Por el Evangelio. El Evangelio es la perfección. Entonces les dice en el capítulo 1, capítulo 6, versículo 1, dice así: por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Pero vamos a aplicar esto un poco. Dice, por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo. ¿Cuál fue la palabra del comienzo? En la doctrina de Cristo. Por tanto, dice, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Cuál fue la palabra del comienzo? Que Jesucristo vino, mandó a sus discípulos a doctrinar, ¿no? Que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero también viene con eso el Evangelio, que dice que siendo el Hijo de Dios, vino y murió por todos. Esa es la palabra del comienzo. Que creamos en Jesucristo. Que creamos en el nombre por sobre todo nombre. ¿Esa no es la palabra del comienzo? En la doctrina de Cristo. ¿Cuál fue la doctrina de Cristo, la que Él trajo? Si no fue que amemos a su Hijo, que seamos, siendo mucho como uno, que seamos hermanos, todos. ¿No es eso? ¿Cuál es la doctrina del comienzo si no es así? ¿Cuál es? La doctrina del comienzo fue predicar a un Cristo que siendo Hijo de Dios vino y murió por todos para quitar al que tenía el imperio de la muerte, vencerlo a través de la resurrección. Y de ahí que tenemos al autor de la vida resucitado, porque Él también es el autor de la vida. Entonces, esa palabra del comienzo, que ya la sabemos, porque todos, sea de uno, sea de otro, la palabra del comienzo fue predicada. Entonces dice, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Cristo se instaló en nuestro corazón, creemos en su promesa, pero tenemos que subir de grado. No podemos quedarnos en no de grado, a causa del tiempo. Como les dijo a los hebreos, a causa del tiempo. Debían ser ya maestros y no pudo hablarles como a maestros, porque estaban divididos, estaban con oposición de pareceres, se habían quedado no de grado. Entonces, nosotros nos encontramos de la misma manera, aparentemente, pero vamos entendiendo que el Señor no nos dejó así y que esta palabra del comienzo tiene que ir a la perfección por el Evangelio,
que tiene grandes promesas. Entonces dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. O sea que, ¿para qué lo vamos? Eso no lo podemos dejar. La persona se tiene que arrepentir. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, porque ya estaba, en la primaria ya está el arrepentimiento en la doctrina de Cristo. Eso no lo podemos quitar, pero sí tenemos que ir a más, a la perfección, subir de grado, subir de escala. Entonces dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. ¿Por qué no echando? Porque eso ya está. Es una sola la fe, es un solo Dios. No podemos volver a poner otra cosa. Eso ya está, no lo podemos quitar. Esas son las bases que tenemos que tener. Por eso el Señor dice, el apóstol dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos. O sea que no repetir eso ya estaba y se tiene que continuar. Pero eso no es el todo del todo. ¿Por qué? Porque no solo con arrepentirnos vamos a heredar la promesa del Señor. No solo con ser bautizados vamos a heredar la promesa del Señor. Tenemos que ir a la perfección que pertenece al Evangelio. Por eso dice no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todo esto no se tiene que quitar. No hay que volverlo a poner. Pertenece al Evangelio y está sellado. Y para nosotros, que ya tenemos 2022 años, es de la misma manera. Tenemos un bautismo, tenemos una doctrina, tenemos un Espíritu Santo, tenemos una fe, tenemos la esperanza de la resurrección y del juicio eterno. ¿O no lo tenemos? Lo tenemos. Por eso leo nuevamente todo de corrido para que no queden dudas. Dice, por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo. La palabra del comienzo, ¿cuál fue? Un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe, una sola esperanza, el arrepentimiento, y pertenecer al Evangelio, donde Jesucristo dio su vida por el Evangelio, por nosotros. Así que dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todo esto no se tiene que volver a imponer, ya está, ya lo tenemos en nuestro corazón, ya lo tenemos en nuestra fe. Tenemos que seguir para adelante, a la perfección por el Evangelio, para la promesa para nuestra alma. Que Dios nos bendiga, hermanos, y nos ayude a poder entender. Nosotros estamos en un tiempo donde ya deberíamos ser maestros a causa del tiempo. Pero gracias a su paciencia, el Señor dejó lo uno y lo otro. Y por eso hemos explicado y comprobado
las profecías del capítulo 24 de San Mateo, donde los discípulos le preguntaron al Señor: ¿qué será de tu venida? ¿Qué va a suceder? Y ahí le empieza a contar a sus discípulos todas las cosas que deberían pasar. Pero acompañado de esas profecías, en el capítulo 24 de San Mateo, también está la parábola del trigo y la cizaña, que se tiene que cumplir antes que el Señor venga. También está la comparación que, como el tiempo de Noé, iba a ser este tiempo. Un llamado y un lugar. También está prometido los segadores. No lo dice en el capítulo 24 de San Mateo, pero lo promete el Señor a los segadores en la parábola del trigo y la cizaña. Nosotros no podemos tomar lo que nos sirve y lo que no nos sirve, no. El Evangelio uno solo es, y todas las cosas se tienen que cumplir antes que el Señor venga. Pueblo Santo ya nació por una determinación de Él y nosotros pertenecemos a Él. Y está abierto para todas las almas que dicen que creen en el Señor. Una palabra de amor y de verdad prometida antes que el Señor venga. Prometida de verdad. A veces cuesta poder creer en esto que se está hablando o poder entender. Pero también le pasó a las sectas que habían en aquel momento, que no obedecieron a Juan el Bautista. También pasó. Siempre va a pasar esto. La gente, cuando el mismo Señor Jesucristo vino, que tenía que venir y murió por todos como estaba escrito, mucha gente no creyó. Estaba determinado que el Mesías tenía que venir y vino, y mucha gente no creyó en el Mesías, no entendieron su tiempo. Lo mismo ahora, como dice la escritora, entenderán los entendidos. Si la gente, escuchando esta palabra de amor y de verdad, no entiende cómo se encuentra la humanidad, que está toda dividida, que debiendo ser ya maestro a causa del tiempo, no lo son. Quedaron en la primaria, no de grado. Están predicando un evangelio como para niños. Y no pueden dar el evangelio que es la vianda para nuestra alma, la promesa de verdad. Bueno, no les toca a ellos, pero les toca a ellos entender y unirse. Darle lugar al Señor y unirse en un solo cuerpo por el cual Cristo murió. El Señor no murió para que nosotros estemos con todas estas grandes organizaciones en el nombre del Señor, haciendo su trabajo de oposición con las almas. Porque acá lo que está en juego son las almas de las personas. Bueno, hubo un tiempo donde Dios tuvo paciencia. Y Él soportó, dice, lo uno y lo otro hasta el tiempo de la siega. Y dice el apóstol Pablo, dice que Él la sujetó con esperanza en ese tiempo, ¿no? Pero ahora ha venido el tiempo del cumplimiento. La gente tiene que, en oyendo, actuar y no quedarse. Ninguna división tiene promesa de vida. Las almas en división no tienen promesa de vida. Dice el Señor, una casa dividida no puede permanecer. No puede. ¿Cómo pueden permanecer todas las iglesias que hay en esperanza donde el mismo Maestro dice lo contrario? Entonces nosotros ha venido el tiempo donde tenemos que entender. Además, estamos en un tiempo donde se están cumpliendo las profecías del Señor. Dice en el capítulo 24 de San Mateo, el capítulo 10, versículo 16, dice: y será predicado este evangelio
por todo el mundo, antes del fin, antes de que Él venga. Entonces, ¿creemos en la palabra que Él dice o no creemos? ¿O vamos a creer que la profecía solo pertenece a las guerras y a los rumores de guerra, a las pestilencias, y no vamos a creer en que estos falsos obreros, estos falsos pastores, estos falsos que pertenecen al enemigo, a la cizaña, crecieron hasta nuestros días y están haciendo divisiones y oposición de pareceres? Todo se está cumpliendo. El enemigo hizo su trabajo. Y Dios, que tiene paciencia, soporta, dice, con paciencia todo este tiempo. Pero venido el tiempo del cumplimiento, hay que echar mano a la Escritura y hay que obedecer al Señor para tener la promesa para nuestra alma. De lo contrario, se pasará, pero la promesa no va a darla el Señor. Por eso el Señor dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, no hemos hablado de ti, no hemos predicado de ti, no hemos echado fuera demonios, no hemos sanado enfermos, no hemos ido a visitar gente, ¿no? Y el Señor les va a decir, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Y por qué está escrito eso? ¿O eso lo tenemos que quitar y no leerlo? No. Esos son para esta gente que ha obrado en disensión. Es el enemigo. Bueno, hermanos, que Dios nos ayude. Tenemos que tener entendimiento. Esta palabra de amor y de verdad prometida no es a los corazones generosos para que puedan dar dinero, como hacen muchas religiones, que le venden un jabón, que le dicen que el manto está acá y que lo toque para que todos sus problemas sean resueltos. O otra religión que le dice que se hinca a una virgen o un santo para que tenga trabajo o le sane un hijo o una hija. No, nosotros creemos en un Dios que habla, un Espíritu Santo que se manifiesta, que intercede, y un Dios que oye y que ve, como está escrito, como lo leemos, como le habló a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob, como le habló a sus discípulos, como le habló a todos los profetas que vinieron. Ninguno de ellos trabajó para sí mismo, ninguno. Todos trabajaron para el Señor. Y murieron poseyéndolo todo, pero murieron como no teniendo nada. Sin embargo, confiaron en las promesas del Señor. Y bueno, ha venido el tiempo del cumplimiento de todas estas cosas. Y nosotros estamos para hablarle al entendimiento de la persona, al intelecto, para que la persona, en cuanto escuche y acuda a la Escritura, entienda rápidamente que el Señor no nos dejó así. Que Dios nos bendiga y nos ayude, y será hasta el próximo domingo, si Él lo permite.